Bueno, como les decía, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por sumarse hoy otra vez a este segundo encuentro sobre agroecología y cambio climático. Mi nombre es Jazmín Rocco Predasi y soy coordinadora de política climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN. El martes pasado tuvimos el primer encuentro en el que hablamos sobre el estado de situación de los sistemas de producción de alimentos en la actualidad, cómo se vinculan con la problemática global del cambio climático y qué se puede observar en los territorios. Hoy tendremos el segundo encuentro en el que indagaremos sobre qué espacios de gobernanza internacional existen vinculados a la agricultura y el cambio climático y cómo la agroecología ha empezado a formar parte de ellos. Quisiera agradecer a la Sociedad Argentina de Agroecología, SAE, y la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología, RENAMA, que nos acompañan en estos dos encuentros. Durante todo el encuentro van a poder ir dejando sus preguntas o comentarios en el botón que se encuentra en la barra y se llama preguntas y respuestas, y al final del evento vamos a tener una sección para abordar la mayor cantidad de esas preguntas que podamos. Otra aclaración importante es que hoy habrá dos oradores que hablarán en inglés, por eso tenemos traducción simultánea. Para ello es importante que vayan al botón también en la barra que tiene forma de mundo y que dice interpretación y seleccionen el idioma que quieran escuchar, ya sea inglés o español, para que todo el mundo pueda participar sin ningún problema, ninguna barrera de lenguaje. Así que bueno, sin más, vamos a empezar entonces con el primer panel, que se denomina la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la labor conjunta de Coronivia sobre agricultura, que como nos van a contar ahora los oradores, es un espacio particular de este espacio de negociación. Para eso vamos a tener a dos personas, que ya los invito a que vayan iniciando sus cámaras si quieren, mientras los presento. Por un lado vamos a tener a Teresa Anderson, ella es la responsable de justicia climática global de ActionAid International, una federación que trabaja por la justicia social en 45 países. Es especialista en cuestiones relacionadas con la tierra, la agricultura y la agroecología, y trabaja en las negociaciones climáticas de la ONU para proteger los derechos, la tierra y los medios de vida de las comunidades agrícolas vulnerables. Es cofacilitadora del Grupo de Trabajo sobre Agricultura de Climate Action Network, CAN, apoya a los países de la Federación ActionAid en su labor de política climática y en la aplicación de programas de resiliencia, y es autora de numerosos informes de ActionAid y de la sociedad civil sobre cuestiones climáticas, como el de Principios para una transición justa en la agroecología. Pueden seguirla en Twitter en @1TeresaAnderson. Y por otro lado vamos a tener a Walter, espero decir bien tu apellido, Walter Ollanzabal, que es ingeniero agrónomo y magíster en ciencias ambientales, integra el panel intergubernamental de expertos de cambio climático, IPCC, es revisor líder de inventarios de gases de efecto invernadero, revisor de escenarios de referencia para Red Más, y de BUR para países no anexo 1, e integrante de grupos de trabajo de la Agenda Global de la Agenda Pecuaria Sostenible y la iniciativa LEAP. Asimismo, se desempeñó como director de la Unidad de Sostenibilidad y Cambio Climático del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, y como negociador ante la Convención Marco de Cambio Climático en temas agropecuarios. Actualmente es asesor del ICA en cambio climático y negociaciones internacionales. Así que bueno, muchas gracias a ambos por tenernos acá, un placer. ¿Querés por ahí arrancar vos, Walter, con tu presentación y después la tenemos a Teresa? Recuerden que tienen 10 minutos cada uno y yo les voy a ir avisando del tiempo. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, Jazmín. Realmente es un gusto esta invitación y poder, junto con Teresa, presentarles algunos elementos sobre lo que está pasando en la Convención de Cambio Climático sobre agricultura. Bueno, yo preferí no hacer un PowerPoint, sino contarles, dado que son 10 minutos, en qué consiste el trabajo en agricultura en la Convención de Cambio Climático. Lo primero que me gustaría destacar es que la agricultura es el único sector que dentro de la Convención tiene un ítem de agenda propio y específico. O sea, no hay otros sectores
llámese industria, llámese energía, llámese residuos, lo que sea, que tengan un ítem de agenda propio. Y esto eh, se debe a la importancia de la agricultura para la seguridad alimentaria, sin duda, pero también se debe a que la agricultura es particularmente vulnerable a los impactos adversos del cambio climático. Eso ya estaba recogido en el artículo 2 del texto de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Luego fue retomado en el texto del Acuerdo de París, tanto en el preámbulo como en la descripción del objetivo. A veces se olvida que el objetivo no solo se limita a establecer un umbral de temperatura que no debiéramos superar, aunque lamentablemente estamos en camino de superarlo, ese umbral de temperatura, de bien por debajo de los 2 grados, pero también el Acuerdo de París reconoce la importancia de proteger los sistemas de producción de alimentos y, y la seguridad alimentaria. Bueno, entonces, desde de agricultura en la Convención se viene hablando desde que en 2011 la COP que se hizo en Sudáfrica, en Durban, estableció un mandato de trabajar en asuntos relacionados con la agricultura, y tomó prácticamente 6 años llegar a un acuerdo entre los países. Se suponía que se iba a lograr mucho más rápido, pero fue mucho más complejo alcanzar un acuerdo sobre la manera de trabajar los asuntos relacionados con la agricultura, y fue recién en 2017, en la COP23, bajo la presidencia de Fiji, en la cual los países alcanzaron un acuerdo para darle forma a lo que luego se llamó la labor conjunta de Coronibia para agricultura. Coronibia es una palabra que es extraña, digamos, o sea, Coronibia, ¿qué es esto? Bueno, sucede que cuando nace una criatura se le pone un nombre, ¿verdad? Yo en ese momento era el coordinador de los temas de agricultura por el G77 más China, y entonces hablé con el colega de las Islas Fiji, y le dije, bueno, ¿y qué nombre le vamos a poner a esta criatura? Y él se fue y al otro día vino y dijo, bueno, le vamos a poner Coronibia. ¿Y por qué Coronibia? Porque es el nombre de la principal estación eh, de experimentación agrícola que tienen las Islas Fiji. Se llama Coronibia esa estación. Así que bueno, de ahí viene el nombre. Creo que poco a poco se va conociendo más el nombre Coronibia, pero fue un hito. Realmente que se lograra un acuerdo en agricultura fue un hito. La FAO dijo, uy, esto es un milestone, es un antes y un después. Este, y se generó mucha expectativa. Una virtud que tiene Coronibia es que logró reunir tanto el trabajo científico técnico que realiza, ustedes saben que la convención tiene 2 pilares, 2 grandes pilares, que son como los órganos permanentes de la convención, el órgano subsidiario de asesoramiento científico-técnico, que se lo conoce como el SAPSTA, en la jerga de la convención, y el órgano subsidiario de implementación, o el SBI o el SBI, que tiene que ver con cómo se instrumentan, implementan desde el punto de vista institucional y de los arreglos las distintas cuestiones. Por ejemplo, Red Plus. Bueno, existe Red Plus, pues hubo un trabajo del SBI en definir las modalidades bajo las cuales se instrumenta eh, el programa de Red Plus para reducir la deforestación, la degradación forestal, etc. Entonces, poner en un mismo salón a los mismos negociadores con una misma agenda
y con 2 sombreros, digamos así, fue el mérito de la idea de crear Coronibia como una labor conjunta y establecer una serie de temas prioritarios a abordar en una hoja de ruta. Esas prioridades recogen algunos temas muy básicos, desde lo que se venía trabajando antes de la creación de Coronibia, por ejemplo, en sistemas de alertas tempranas y planes de contingencia para ayudar a la adaptación, identificación de prácticas, tecnologías que contribuyan a la adaptación, los temas relacionados con cómo adaptarnos, pero al mismo tiempo poder mantener la productividad de los sistemas productivos. Y se le agregó una nueva lista de temáticas prioritarias que incluyeron la salud del suelo, el manejo de los nutrientes, los sistemas pastoriles, agropastoriles, los sistemas integrados, los impactos socioeconómicos relacionados con el cambio climático y la adaptación, las cuestiones de cómo medir el progreso en adaptación. O sea, la adaptación es realmente una cuestión muy compleja porque es multidimensional. Es fácil para poner un contraste. Si uno habla de mitigación, o sea, de ir a las causas del cambio climático y de decir, bueno, ¿cómo mido el avance en mitigación? Bueno, existen los inventarios de gases de efecto invernadero y todo finalmente se lleva a toneladas de CO2 equivalente que fueron emitidas o dejadas de emitir o removidas de la atmósfera, secuestradas. Tenemos un indicador. Pero cuando hablamos de adaptación, no hay un número equivalente a las toneladas de CO2. Entonces es una dimensión compleja. Bueno, Walter, solo para avisarte que te quedan 2 minutos. Esos son como 190 segundos, ¿no? Bien. Entonces, en definitiva, se realizaron los talleres científico-técnicos sobre todos estos temas. ¿Y en qué estamos hoy? Hoy, 2022, es un año muy importante para los temas de agricultura. Es un año bisagra entre lo que ya se hizo y cómo diseñar el trabajo futuro de Coronibia, y eso quiere decir cómo creamos un ambiente que habilite una más y mejor implementación en los países, y luego resolvamos qué nuevos temas deberíamos abordar desde el punto de vista científico-técnico. Eso probablemente de los futuros temas se resuelvan el año próximo. Entre otros, nosotros hicimos junto con Chile, Uruguay hizo una presentación de lo que se llama una submission, o sea, un conjunto de puntos de vista sobre temas futuros, y entre esos temas futuros incorporamos la relación agroecología y cambio climático. ¿Por qué? Porque nos parece que hay una relación muy clara entre esa transformación necesaria de la agricultura hacia nuevos paradigmas, entre los cuales la inclusión de la agroecología es clave. Cualquier cosa después, si hay preguntas, qué sé yo, me extiendo, pero bueno, dejo el tiempo para que Teresa haga su intervención. Muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias, Walter. Les aviso de nuevo que tienen el botón de preguntas y respuestas para ir dejando sus preguntas, que al final, si tienen alguna pregunta para Walter, la vamos a levantar. Teresa, todo tuyo. Thank you, muchas gracias. Voy a hablar en inglés, so please do put your translation on if you didn't already. So thanks, I'm putting up my PowerPoint presentation here. Thank you so much, Walter, for giving that introduction
to the Coronivia work, I'll take a step back and sort of think about why climate. I mean, I know that many of you have been part of that other session last week or a few days ago that Farhan hosted about agroecology and climate change. But this is a reminder, you know, our work as ActionAid really reminds us every single day of how farmers are really on the front line of climate change impacts. And earlier this year, there was a major report by the IPCC, which is the Intergovernmental Panel on Climate Change, in which thousands of scientists and scientific papers were gathered together to draw some very shocking conclusions about the impacts of climate change that we have seen and the impacts that we are going to see escalating in climate change, and the reality that food security is incredibly vulnerable to climate change impacts and is going to be, you know, the first victim of climate change. Half of the world is now in the danger zone, and it's going to get much, much worse. And at the same time, even as agriculture is incredibly vulnerable, it is also the second largest global contributor of greenhouse gases and climate change. And that is both because of largely because of industrialized agriculture systems, which lead to deforestation, which require a lot of chemicals, which themselves require a lot of fossil fuels in their production, and which, when they're applied to soils, also lead to greenhouse gases, and also very intense concentrated factory farming, livestock systems are a major contributor to greenhouse gases as well, partly because these methods of livestock farming often require large amounts of animal feed, which themselves have caused deforestation and unsustainable production systems, you know, to grow that feed for animals. More land on the planet is currently used to feed livestock than is to feed humans. So sorry that this is in English, not Spanish, but we engage in UN climate negotiations for many reasons. Even though we care about agriculture, of course, we engage in climate negotiations because we see this as a space that can really increase pressure on governments to take more climate action, but also to provide more and the right kind of finance and support to countries that are taking climate action. It provides guidance on areas and on strategies for climate action and finance and support. And it can really provide guidance to national policies, such as national adaptation plans, and other national climate policies like NDCs, which I don't know what you call that in Spanish as the acronym. And also it's an opportunity to share learning between countries and between experts, and to hear from farmers and civil society in the climate space for that shared learning. So as Walter outlined, the Coronivia joint work on agriculture, that began in 2016, and it mandated countries to discuss agriculture and come to some conclusions by 2020. But of course, because of the pandemic, that was delayed until 2021. But then it was further delayed during 2021 because there was just so much to discuss that country negotiators didn't manage to fit it all in. So it was postponed again to finalize hopefully this year. So we are all hoping that there will be some outcomes, some finalized decisions at COP27 in Sharm el-Sheikh in Egypt in November. Did I say 2020? I meant 2022, of course. And as Walter outlined, there have been workshops on these topics. And as a Climate Action Network, which Hasmin also co-facilitates with me, we have been
really flagging repeatedly that agroecology provides really solutions to every single one of these questions, to adaptation, to soils, to nutrient use and manure management, to livestock, to socioeconomic and food security, to sustainable land and water management. We see how agroecology is really the central solution to so many of these challenges in the context of climate change. It provides adaptation and resilience by improving soil structure and soil fertility and crop diversity, as well as better use of water and resilience to droughts, as well as floods and pests and disease. But it also benefits mitigation by reducing greenhouse gases because it avoids the use of fossil fuels, which are required in the production of synthetic chemical fertilizers. And it also means that when you're applying those fertilizers to soils, you're not leading to increased emissions. And also agroecology, because it's small scale rather than large scale, it reduces the pressure for deforestation, which large scale industrial agriculture has had on much of the world, including in Argentina and Latin America. And we also see many other socioeconomic benefits, including lower costs for farmers, avoiding concentration of land and wealth in fewer and fewer hands, as well as the health benefits and biodiversity benefits. And now with the Russian invasion of Ukraine leading to rising prices of fuel and fertilizer, we really see how farmers are losing money because they cannot afford to buy more expensive fertilizers, and shifting to agroecology could be a real solution in these times of high prices and food crisis. So during these last 3-4 years of the Coronavia joint work on agriculture, we have heard experts from the IPCC, those climate scientists, as well as from the UN Committee on Food Security, which I think you talked about in the session previously, and even surprisingly, the IMF really gave some very progressive recommendations on shifting fertilizer subsidies. We also heard from several governments really talking about how agroecology has benefited smallholder farmers. And we heard from smallholder farmers themselves, as well as NGOs, young people, the women and gender constituency, Indigenous peoples and research organizations, or many of us echoing the same message that we really need to stop subsidizing chemical fertilizers and start shifting to agroecology. And so this is what text looks like at the UN. It's so much fun. So this is what happened when I said that the negotiators didn't manage to finish and complete their text. What they in COP26 in Glasgow last year, they ended up with a text full of what is called square brackets. You see these sentences that are contained in square brackets, and that means that they cannot agree whether they want to include or delete that text. But you will see that yes? 2 minutes left, just to tell it. I'm there. You will see the word agroecology is in there in square brackets, and that is the first time that has ever happened. So we were very excited to see a number of countries really fighting for agroecology to be included in the text. And we really hope that alongside all the other words that countries will find a way to include the words agroecology, because it really is time for agroecology to be recognized as the agricultural solution for climate change and for farmers. Thank you. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias, Walter, a ambos por sus presentaciones. Súper interesante lo que sucede en ese espacio de negociación. Bueno, a mí me resulta interesante porque es un espacio que sigo personalmente, pero además porque es un poco lo que aquellos que estuvieron en el encuentro anterior se acordarán que hablábamos de las distintas dimensiones
a través de las cuales se puede fomentar la agroecología. Podemos hablar de un enfoque de abajo hacia arriba, es decir, que venga desde las comunidades, pero también hoy estamos hablando justamente de este otro enfoque de arriba hacia abajo y cómo los espacios multilaterales también pueden fomentar la inclusión de la agroecología, por ejemplo, en las políticas públicas. Así que muchísimas gracias a ambos. Pasamos al siguiente panel y recuerden que pueden ir dejando sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas, las vamos a ir recogiendo y al final de las presentaciones vamos a tener un espacio específicamente para responderlas, y también les recordamos que por si alguno llegó tarde, que tenemos la opción de interpretación justamente por si alguien necesita la interpretación al español. Así que bueno, pasamos al siguiente panel, donde vamos a estar hablando sobre la incorporación de la agroecología a otros espacios de negociación. Y para eso tenemos a Emile Frisson. Bienvenido, Emile. Él es miembro del Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles desde 2015. Anteriormente fue director general de Biodiversity International durante 10 años. Es autor del informe IPBES Food, de la uniformidad a la diversidad, un cambio de paradigma de la agricultura industrial a los sistemas agroecológicos diversificados. En la actualidad es también coordinador interino de la Coalición por la Agroecología. Así que adelante, Emile, con tu presentación y contanos un poco qué es esa Coalición por la Agroecología. Thank you very much for inviting me this evening for me, or this afternoon for you. I will talk about this coalition that was developed last year, but a few words that I think must be repeated and repeated again, because a lot, despite the fact that this has been said for quite some time, action is still not taken as it should be. So we heard about the greenhouse gas contributions of our food systems, biodiversity losses, pollution, also the vulnerability to climate change of our food systems, and the fact it doesn't address the triple burden of malnutrition and maintain social inequity. And all these aspects are directly associated with our current food systems based on industrial agriculture. We need transformational change, not just incremental improvements. Since the IPBES Food report that was just mentioned in 2016, there have been an impressive number of major reports by IPCC, by IPBES, and others. They all say we urgently need transformational change, and they all recognize the important role that agroecology should be playing in this change. So this is really about a different paradigm that I call diversified agroecological systems, in order to address simultaneously economic, environmental, climate mitigation and adaptation, health, social and cultural objectives. The agroecology coalition that has emerged in parallel to the Food System Summit, I'm saying in parallel because it didn't really, or it came about almost despite the Food System Summit that didn't pay much attention to agroecology, but a number of countries really wanted this to move forward. And today we have 33 countries and 60 organizations that have joined this coalition about food system transformation through agroecology. It is about implementing a paradigm based on 13 principles of agroecology. These are the ones that were developed by the high-level panel of experts of the Committee on World Food Security in 2019, and they are aligned with the 10 elements of agroecology that have been endorsed by FAO and by its member countries. They are looking not only at strengthening resilience, improving resource efficiency, but also dealing with the social aspect, about social equity, about participation, about good governance, co-creation of knowledge, etc. So agroecology, it's not just a set of agricultural practices as some people like to depict it, but it is about transformational change in the entire food system. It requires changes in production practices, changes in knowledge generation and transmission,
changes in social and economic relations, and changes in the institutional framework. It takes the best of all innovations that are compatible with the 13 principles of agroecology. It's not a single technology silver bullet, but it's about taking the best of all innovations and combining it with traditional and farmer knowledge. It's about changing the social relations, empowering farmers, also making shorter value chains and bringing consumers and producers closer together again. And it's a holistic, integrated approach to reach these multiple objectives simultaneously. So whether we start from underperforming subsistence agriculture or from unsustainable industrial agriculture, we must converge towards diversified agroecological systems by implementing the 13 principles that are universal, but adapting what is being done to the local conditions. So it is very much location and culture specific. It's not a silver bullet applied everywhere. It's a set of principles that have to be adapted locally. There are now examples of agroecology, successful implementation of agroecology at scale in different parts of the world. I'm not going through all of them, but just one example: in India, more than 750,000 farmers have been practicing natural farming or agroecology for some time with increased productivity and an average of 50% increase in net income. But also several governments now are implementing policies on agroecology. We have seen that from an economic point of view, we can have a similar productivity, often with better income, and what is very important with the current climate change, a much greater resilience and stability. From an environmental point of view, we already heard its effect on emissions, but it is also putting carbon in the soil. It's boosting biodiversity. It's restoring degraded land. It's improving ecosystem services that are essential to our productivity. From a nutrition and health point of view, it avoids the negative impact of pesticides, antibiotics, and nitrates of industrial agriculture. It provides for diverse, healthy diets that are having higher levels of beneficial nutrients. But also from a social and cultural point of view, it is building social capital. It's providing more and better employment throughout the year. It's also making these links with the consumers again, and integrating traditional knowledge in practices and looking at reintroducing a lot of diversity that has been lost in industrial agriculture. But there are obstacles to that transformation that is essential, because we have demonstrated that it works, but why is it not working faster? Well, there are serious obstacles. I don't have time today to go through all them in detail, but as long as we keep measuring the success of agriculture in terms of tons per hectare of one major commodity, we will be measuring the wrong thing. It's not measuring what really matters to society. And also, as long as we keep the concentration of power of agro-industry that is having a tremendous influence on policymaking in countries, you know that just a handful of companies are controlling the majority of the pesticide, fertilizer, seeds, grain trade in the world, and they have a tremendous impact on influencing policies, and they have an interest in maintaining an industrial system in place. Now, to come back to the Agroecology Coalition, it's really an opportunity to make a tremendous change in order of magnitude of application of agroecology. It's today working through 5 working groups, one on policy, one on research and innovation, one on financing and investment, one on communication and advocacy, and one on implementation of agroecology programs and projects on the ground.
All these countries and organizations are actively participating in these working groups. And that's where we see this tremendous opportunity to make really a leap forward in the transformation of our food systems. The key messages I want to leave behind here today is that we need fundamentally different food systems that we call diversified agroecological systems. Just trying to improve the industrial model efficiency is not going to be sufficient. And that has been very clearly stated by all these reports. These systems are economically performing, and particularly in situations of environmental stress. They allow us to adapt to climate change, protect the environment and biodiversity. And we are not starting from scratch. A lot is happening already in Latin America, in Africa, in Asia, in Europe. A lot is happening, and agroecology coalition that has been formed now and is gaining strength provides a tremendous opportunity to accelerate this transformation. So I invite both the countries that haven't joined yet, but also organizations to join this coalition and join forces to move us forward. We have learned from the COVID crisis that the fragility of our current food systems is not providing the necessary security that we need for the future. The war in Ukraine has exacerbated that, as was already mentioned by the previous speaker. But what we hear also is some of the companies that are selling pesticides and fertilizers saying, we must produce more grain because there's not going to be enough grain to feed the world. And therefore, we must continue the industrial model and accelerate it further and expand it on other marginal areas of land. That is something that should not happen. This war should not be taken as an excuse to change the course and to move towards this transformation. So I thank you for your attention, and I look forward to a discussion at the end of this session. Thank you, Emil. Muchas gracias, Emil, por tu presentación, por todos los mensajes que nos has dejado, y estoy viendo el montón de preguntas y respuestas que está cada vez con un número más grande, así que creo que hay mucho interés. Íbamos a tener otra persona en este panel, pero lamentablemente no se pudo conectar, así que bueno, lamentablemente seguiremos al siguiente panel, pero de todas maneras Emil nos ha dado un enorme pantallazo de mucho lo que queríamos charlar en este segmento, así que muchas gracias. Pasamos entonces al siguiente panel sobre, un poco para ir redondeando todo lo que hemos estado hablando estos 2 días, y que se llama La agroecología y su futuro en la escena nacional e internacional. ¿Qué oportunidades y desafíos tenemos? Y para eso le invito a Ingrid Hausinger, graduada de la Universidad de Bayreuth en geoecología, con un máster en hidrología y modelaje ecológico de la misma institución. Desde hace 14 años se desempeña en la región centroamericana en el marco de programas de desarrollo de la cooperación internacional en gobernanza ambiental y climática. Cuenta con amplia experiencia en la gestión de bienes comunes, procesos de articulación social para la incidencia ambiental, facilitación en procesos de democracia de género y ecofeminismos. Desde junio de 2017 se desempeña como coordinadora de Ecología Política, Cambio Climático y Democracia de Género para la Fundación Heinrich Böll, desde donde trabaja en la articulación de actores en la región para impulsar procesos de transición socioecológica hacia una sociedad más justa e inclusiva. Así que bueno, muchas gracias por estar acá, Ingrid, la palabra es tuya. Bueno, Yasmín, muchísimas gracias por el espacio, y es un honor compartir panel y grupo con personas tan reconocidas también en el ámbito de la agroecología. Yo voy a tratar de dar mis humildes aportes a este tema. La idea, aquí va a estar Pablo, que es nuestro encargado de agroecología desde Argentina, y me pidió que suplantara para que, igual como Fundación Böll, pudiéramos participar, ya que estamos también trabajando en un atlas de la agroecología de Latinoamérica, y estamos tratando de escuchar y recopilar todas las voces que podamos también desde la región. Desde aquí, desde Centroamérica, también yo estoy impulsando ese proceso,
Así que con mucho gusto voy a compartir un par de las reflexiones que yo creo que hemos tenido en el proceso de construcción de este atlas, que esperamos salga a finales de este año para que podamos empezar a validarlo, a discutirlo y a compartirlo, como todo en la agroecología, que es muy colectivo y muy discutido también. Así que, bueno, como vemos en América Latina, yo diría que se va construyendo cada vez más marcos legales que están ayudando a estas transiciones tan urgentes que necesitamos en los sistemas agroalimentarios. Se ha avanzado mucho, esto sí se tiene que reconocer, principalmente, por supuesto, que gracias a la presión de los movimientos, a las organizaciones que se han articulado y han impulsado los procesos para que la agroecología avance en la región latinoamericana. Esto es una oportunidad que la tenemos que retomar y no perder este impulso que se está teniendo en toda la región latinoamericana. Sin embargo, también vemos que mientras se van creando estos marcos legales o se van incluyendo en muchas de las instituciones internacionales que trabajan en procesos multilaterales como la Convención Marco, vemos que también entramos en un riesgo en cómo se puede perder la esencia misma de la agroecología. Y creo que eso es uno de los principales retos que tenemos que tener desde las organizaciones y los movimientos que están trabajando la agroecología, no solo como una técnica, no, sino también como una práctica, sino como un movimiento político, el velar porque la agroecología no se separe en elementos, sino se hable solamente de la agricultura orgánica como un elemento de la agroecología, o como la incorporación de diversos cultivos en las fincas, como fincas agroecológicas, o como la conexión con mercados locales como uno de los elementos dentro de la agroecología, sino que tenemos que de verdad tener siempre presente cuál es la esencia de la agroecología y que no podemos hablar de agroecología por lo menos sin tres cosas fundamentales, que es el acceso a la tierra, y continuar hablando sobre el acceso a la tierra, territorio, el respeto de los pueblos indígenas y afrodescendientes al uso y a su territorio, también las semillas libres, que tiene que ser parte de cualquier proceso dentro de la agroecología para la soberanía alimentaria, y las vidas libres de violencia de género, pero también vidas libres de violencia de sistemas esclavistas, que son los que se dan dentro de los sistemas agrícolas actuales que tenemos lastimosamente en Latinoamérica. Y como mencionaba Emil, no olvidar de que son los y las campesinas los que producen los alimentos. Esto lo tenemos que recordar constantemente, que producen el 70% de los alimentos con solo un 24% de acceso a la tierra. En Centroamérica eso es incluso todavía menos. Y las mujeres ni se diga. En las últimas reformas agrarias que hubieron acá en la región, por ejemplo en Guatemala, solo un 2% de la tierra fue asignada a mujeres, y similar ha sido en toda la región centroamericana. Entonces tenemos un déficit muy fuerte que no podemos dejar de lado cuando hablamos también de agroecología. La agroecología, sin embargo, ha ganado este renombre porque se ha visto que es capaz de restituir, de restaurar un territorio, de restaurar una comunidad, de restaurar una familia, de restaurar la salud de los cuerpos y de restaurar los ecosistemas, como nos comentaban también. Y esto le ha ganado un renombre que nuevamente es una oportunidad porque se empieza a hablar de la agroecología como esta bala de plata que puede salvarnos del cambio climático y que puede venir a revertir los procesos que estamos haciendo, pero por otro lado también empieza a ser utilizada o puede ser utilizada de una manera de una manera que no respete los fundamentos de la agroecología misma, ¿no? Y empezamos a ver entonces los procesos de certificaciones, los procesos de cómo se va volviendo el producto agroecológico cada vez como un nicho de mercado elitista. Estos son otros de los grandes retos que tenemos. El acceso, la democracia, la alimentación sana que se produce dentro de la agroecología es fundamental y no podemos solamente verlo desde el punto del mercado, cómo vamos a continuar generando riquezas en estos sistemas de producción agrícola, ¿no? Entonces, estos son algunos de los retos que estamos viendo, que hay ejemplos muy fuertes también en Sudamérica, en el caso de Brasil, que se trabajó muchísimo en las certificaciones participativas y ahora vemos cómo se están volviendo parte de un proceso ya institucionalizado desde el mismo gobierno, pero que también obviamente se empieza a cooptar de alguna manera y las certificaciones se vuelven una parte fundamental
verificar que el producto es agroecológico y poderlo vender como tal en otros mercados de Europa, cuando en realidad la agroecología no funciona de esa manera, ¿no? Nosotros sabemos de que es una relación entre redes, una conexión directa también entre las personas que producen y las que consumimos alimentos. Ese es uno de los grandes retos entonces, que la agroecología va generando esta expectativa y se muestra como una posible balsa que nos salve, y entonces se vuelve también como la carta de presentación para muchas empresas y para muchas instituciones, lastimosamente, que no quieren verdaderamente profundizar en estos cambios radicales que necesitamos hacer en nuestros sistemas de producción y de vida, sino que simplemente quieren agarrar algunos elementos que sí son parte de la agroecología, pero que de una manera independiente no generan los cambios que necesitamos para de verdad poder vivir vidas más sanas y para tener territorios también más sanos. Considero que la pandemia nos ha dado la gran oportunidad de evidenciar todavía más para las personas que quizás no estaban tan conectadas con los sistemas agroindustriales o no sabían de dónde venía su comida, se dieron cuenta de cómo funcionaban las cadenas de comercio, se dieron cuenta de dónde venía su comida también por la falta de acceso que existieron en los mercados, y esto nos brinda una gran oportunidad para empezar a hablar de la producción local y de la importancia de también no solo producir para exportar, como es en el caso acá y en muchos países de Latinoamérica. Acá producimos azúcar para exportar y no tenemos arroz y frijoles, que es nuestra dieta base, también en la región centroamericana. Entonces, pone en cuestión el producimos para qué, utilizamos los recursos del territorio para qué, y qué es la comida, qué es el alimento que necesitamos producir y cómo lo queremos producir, y llegamos al tema de la soberanía alimentaria a través de la pandemia, que sí vino a mostrar la fragilidad y lo enfermo que están nuestros sistemas de producción y la urgencia de modificar los mismos. Esa es una gran oportunidad que la tenemos que utilizar, y creo que se ha estado haciendo, y que esto también ha generado los impulsos de que la agroecología ahora se está mencionando en todos los espacios internacionales y multilaterales. Sin embargo, sí hago como el llamado a estar atentos, atentas, a que no podemos permitir que se fraccione el sentido de la agroecología y que se utilice solamente fragmentos de la misma para tratar de greenwashing una idea o de vender un concepto. Lo vemos también mucho ahora en las GNDCs de la región, de los gobiernos que lo están proponiendo. Hablan de agroecología, pero hablan también de captura de carbono a la par con tecnologías que no van de la mano con los sistemas dentro de la agroecología. No es que la agroecología esté en contra de la ciencia o de la tecnificación, no es así. Sin embargo, no de este tipo de tecnologías que ponen en duda nuevamente la sustentabilidad de los territorios y que busca generar cada vez mayor producción y riqueza, pero que lo hacen sin utilizar un agroquímico, y por eso ya es un sistema agroforestal de caña. Por ejemplo, acá en El Salvador estamos viendo ese tipo de propuestas en las NDCs, que son puntos que hay que cuestionar y que yo también espero que dentro de los informes que los países tengan que presentar ahora, pues se evidencie y cada vez se tenga se cuestione más el uso de la agroecología simplemente para presentar avances de parte de los países sin impulsar los cambios radicales que de verdad se necesitan. Entonces, bueno, creo que eran algunos de los aportes y me quedo atenta para la discusión con muchísimo gusto e interés también de escuchar a las demás participaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ingrid. Me pareció una muy buena intervención para ir retomando e hilando las distintas conversaciones que hemos tenido en estos dos encuentros, así que muchísimas gracias por eso. Qué importante eso que mencionabas, ¿no? Como que es algo que surgió en el encuentro anterior también, sobre las diferentes narrativas, ¿no? Que se van formando alrededor de la agroecología u otras posiciones que quieren también traer soluciones o aparentes soluciones, digamos, a la gran problemática que es la producción de alimentos en un contexto de cambio climático, ¿no? Así que muchísimas gracias por eso. Vamos a pasar ahora a las preguntas, así que invito a
todos y todas oradores que estuvieron participando, si quieren prender sus cámaras para ir atendiendo a las distintas preguntas. Creo que Walter se tenía que retirar pronto, así que cualquier cosa te liberamos, Walter, no hay problema. Hay una primera pregunta que me parecía importante en este contexto que estuvimos hablando sobre las negociaciones, sobre estos espacios multilaterales que existen, que tratan el tema de agricultura y cambio climático y que tratan, por ejemplo, a la agroecología. Y en la pregunta dice, ¿cuáles son las causas por las cuales no existe un acuerdo definitivo entre los países para entender que la agroecología es la alternativa para la seguridad alimentaria y para contribuir con la disminución de los gases de efecto invernadero y evitar daños ambientales generales? No sé si hay alguien que por ahí quiera arrancar. Es una pregunta difícil. Es difícil. Yo podría aportar alguna cosa, Sí, dale. pero sí, es una pregunta difícil también, porque también es cierto que esa agroecología es algo que no tiene una única definición. O sea, para algunos es la aplicación de la ciencia ecológica a los sistemas productivos, para otros incluye también otras dimensiones sociales, económicas, en fin. Entonces, es complejo. Eso es lo que ha hecho que dentro de las negociaciones, el término agroecología, incluso dentro de los que estamos de acuerdo con las visiones agroecológicas, sea difícil de incorporar como propuesta. Porque claro, los países dicen, no me digan de afuera qué senderos tecnológicos tenemos que adoptar. Nosotros, los países soberanamente, tenemos que tener la libertad de decidir cómo encaminamos nuestros procesos productivos. Entonces, a veces ocurre, yo lo estoy viendo ahora, lo vi en Glasgow, y lo estoy viendo ahora que vamos a Bonn, que hay cierta resistencia a la agroecología, pero no por la agroecología en sí misma, sino porque los países dicen, no me impongan desde afuera un paradigma tecnológico. Entonces, no estoy dando una opinión ni a favor ni en contra, pero estoy diciendo, esto es lo que yo veo que pasa, que los países tienen cierta resistencia a que los encasillen en un paradigma tecnológico determinado. Bueno, eso era un poco mi comentario parcial. Gracias, Walter. Emil, ¿querés agregar algo? Yes, I'd like to add to that. While I agree with Walter, I think we must really convey the message that there are different interpretations of agroecology is no longer true. There has been 6 years of negotiation, a very inclusive process with international symposia, regional symposia, involving thousands of people that came up with the 10 elements of agroecology that have been adopted by FAO and the 196 countries that are member of FAO. And these have been translated in what I would say more operational 13 principles of agroecology. That is what defines agroecology. And I think we should not allow people to say anymore that, while there are different interpretations, there is an internationally agreed interpretation of what agroecology is. The problem is that some countries that are defending a model of industrial agriculture because they are defending the private companies in their have their seats, their headquarters in their countries, to continue to sell the fertilizers and pesticides and hybrid seeds, etc., that they have been selling in the past. So there's a lot of misinformation being circulated by vested interests, and we must be very clear about that and no longer tolerate that agroecology be either discredited by false information on its performance, or that it said, yeah, it's one tool in the toolbox.
it's not a technology. It's not one technology among others. We are not telling people which technology to apply. That's exactly what agroecology is not doing. Agroecology has a set of principles. And if you look at those principles, I didn't have time to go through all of them. It's about fairness. It's about participation. It's about soil health. It's about animal health. It's about biodiversity, synergies. There's nobody that can really, if they are honest, disagree with any of these 13 principles. If you base it not on the word agroecology, but say we want to implement these 13 principles, it would be very difficult for people to say, well, I don't agree with this or that principle, because these are so fundamentally linked to human rights, to human well-being, and I would say to common sense. So I think we really must be courageous and keep hammering the message and countering this misinformation that is being provided by some countries that continue to block any progress in the negotiations. Every time the word agroecology comes up, there will be somebody saying, I want square brackets, etc. So I think there are enough countries now that are convinced that the industrial model is leading nowhere, and enough countries that believe that agroecology is a valuable alternative to move forward. So we must encourage them, and they must be encouraged to really continue fighting against those vested interests that want to block the situation. Thank you. Muchas gracias, Emil. Creo que has digamos, capturado muchas de las cosas que me surgían a raíz de esta pregunta. No sé si Ingrid o Teresa quieren agregar algo más, si no pasamos a la siguiente pregunta. Maybe I can just add, I do agree. I really appreciate that that clarification that you emphasized, Emil, about because I've heard that myself from a number of negotiators that, oh, we don't know what it means. But I also think that it is a good question why there is no real agreement between countries on agroecology. I think it's largely due to two reasons. One is, for most of our lives, the pervasive assumptions have been that, from governments and from research institutes, and we hear the message from big business repeatedly that industrial agriculture is necessary for food security. And I think it's very, very hard for us to challenge deeply held core beliefs that industrial agriculture leads to increased productivity, productivity leads to food security. But it's when you look very closely, you see that model is crumbling and in fact killing itself, and we need another alternative. But it's a real challenge because people assume this solution is ideological, not necessary. And the other issue, as alluded to by Emil, is that there are vested interests in governments, including the corporations that sell the chemicals, that sell the fertilizers, the pesticides, and the seeds. These are very present in many agriculture ministries and often negotiate on behalf of their governments. But also governments may be having export agendas, for example, for which they find industrial agriculture is easier for them to continue with that export model. So there's some conflicting vested interests going on there. But we have to help everybody realize that they cannot choose those interests if they want to eat in the future and if they want the next generation to be able to eat and survive. Muchas gracias a ambos por esas intervenciones. Hay otras preguntas que por ahí aluden más a la cuestión de las prácticas de la agroecología, pero quizá algunas ya hemos respondido en el encuentro anterior, pero por ahí para reforzar algunas ideas retomo, porque por ejemplo preguntan, ¿es posible hacer agroecología a gran escala y sin la ayuda de
financiera nacional o internacional? Esa es una pregunta. Y otra pregunta que también hace referencia a las prácticas agroecológicas, que habla sobre la relación entre la agroecología y la reducción de las emisiones de GEI, especialmente en las emisiones entéricas de la ganadería. ¿Qué políticas podrían llevarse a cabo para reformar las prácticas productivas actuales? No sé si alguien quiere empezar a responder eso o a levantar algunos puntos. If I can start, I think there are, again, enough examples of a large-scale application of agroecology that work. What is really necessary is a lot of subsidies, and there we are talking about hundreds of billions of dollars every year that are used in agricultural subsidies, and that are specifically subsidizing industrial agriculture. What we must do is to change that. If that amount, we're not asking for more money to go to agroecology. We want to shift from investment in the wrong model of agriculture to investment in the right model with the same amount of money. That would be a real revolution if that was to happen. And we know that most of the, there was a recent UN study on the impact of subsidies, and it has been demonstrated that the vast majority of these subsidies are really detrimental to the environment, to biodiversity, to human health, etc., and that it justifies the changes that are necessary. So I think the image that it doesn't work at large scale or would require tremendous investments, I think it's wrong. We must shift support from a model of industrial agriculture to a model of agroecological diversified systems. And that, I think, is shown to work also on large scale. Sí, y solo para agregar ahí que de hecho existen casos de agroecología a gran escala acá en Argentina, así que también pueden, si están interesados o interesadas en saber más sobre eso, pueden seguir, por ejemplo, a la RENAMA o la SAE, que nos están acompañando en estos eventos, y que justamente muestran estos casos de estudio, que no son solamente casos de estudio, son la realidad misma, y que cada vez se ve con mayor frecuencia, para que conozcan más al respecto. Pero sí, Teresa, ¿querías agregar algo? Emil said almost exactly what I was going to say, because no, that's perfect. I think it just really shows that the injustice of how there is a huge imbalance in the funding allocated to industrial agriculture versus agroecology, because there's been, some governments, like in Africa, some countries spend 30, 50 or even 60% of their national agriculture budget on subsidizing fertilizers. It's a ridiculous waste of money. They are paying money to destroy the climate, to destroy farmers' rights and soils, and to make their food systems vulnerable. And it also means that those agriculture ministries have no budget left for training or advising their farmers on how to adapt or how to use agroecological techniques. And so, or in, developing support systems or new markets or routes to markets for agroecological products. So there is a huge imbalance in the funding allocated to agroecology and training support and research, but it also means that there is huge potential to find those funds. Those funds are available because we're currently spending the money the wrong way. And maybe on the question about livestock, yes, there is a relationship between several connections, let's say, between livestock and agroecology. First of all, we could say that there are equivalent ways of producing livestock that we could call agroecological, which would be, small scale, integrated, diverse livestock systems
pastoralist livestock systems, but smallholder farming, which is integrated with crop production, but with animals, is also, a key component of agroecology. And in fact, livestock really can play a role in agroecology, because livestock manure can be very valuable when integrated with agroecology and can help avoid waste and recycle nutrients. And of course, it's done on a small, manageable, ecological scale. And maybe if we were going to be continuing to produce livestock, but in agroecological ways, that would mean overall limiting the number of animals on the planet. And for some people who eat large amounts of meat 3 times a day, we can't have everybody on the planet eating that amount of meat in their diet. That is not sustainable for a planet. So for some people, there would be involved a reduction of meat in the average diet as well. So these are the connections I would encourage us to think about. De mi parte, un poco de acuerdo totalmente con que sí es posible, pero también esto nos trae a la pregunta de que pensamos de que la única manera de alimentar al mundo es en la producción a gran escala. Es como copiar el modelo que tenemos y cambiar algunas características de cómo estamos produciendo, pero dejando siempre esta imagen que necesitamos estos campos gigantes de maíz y campos de trigo, cuando en realidad estamos diciendo repetidas veces que no son estos grandes monocultivos los que alimentan al mundo, son las producciones de fincas a pequeña escala, son los huertos de las mujeres en sus casas, eso es lo que alimenta al mundo. Entonces, la pregunta está como mal formulada, porque no es ¿necesitamos hacer agroecología a esta gran escala? Sí, sí es posible, pero ¿queremos hacerlo? Porque eso va un poco en contradicción con lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que no necesitamos estos grandes impactos en un territorio entero para poder producir, porque la forma en cómo comercializamos, nos alimentamos y producimos se tiene que modificar toda radicalmente. Desde cómo producimos y desde cuánta cantidad de alimento producimos. Ahorita estamos botando grandes cantidades de alimento que no necesitamos. Nunca en la vida la tierra ha producido tantas calorías por humano vivo y aún así el hambre sigue creciendo. En Guatemala la desnutrición está más alta que nunca. En las comunidades maya chortí, 7 de cada 10 niños tiene desnutrición aguda. 7 de cada 10 niños en el corredor seco maya chortí. Entonces, no necesitamos producir a gran escala con agroecología, necesitamos cambiar cómo comercializamos, cómo comemos, cómo producimos. Y no tampoco necesariamente pensar vamos a tener estas grandes áreas de ganado para producir estas grandes cantidades de leches y de yogures y de carnes que estamos produciendo, que en gran medida hasta se botan y que tampoco están alimentando al mundo, están enfermando al mundo porque no es una comida sana. Entonces, no solamente es preguntarnos, ¿podemos hacer lo mismo con agroecología que lo que estamos haciendo con los sistemas tradicionales? Sino que de verdad cuestionar el sistema mismo y todo lo que tiene que cambiar adentro de ellos. Y no solo cambiar el mismo sistema con otro que no contamine tanto, pero que siga generando las mismas cantidades y sin cuestionar lo que comemos y quiénes lo comen y el precio y a cómo se tiene acceso a ese alimento, ¿no? Totalmente, muchas gracias, Teresa, Ingrid. Y había un comentario If I can add on to that, because I think she's making a very important point, Yes. that more fundamental change that is needed, I fully agree with. We must realize that this will not happen overnight. And there are today large-scale farms that are destroying the environment, polluting, emitting greenhouse gases, etc. There, a lot can be done today also by applying agroecological approaches, including bringing more people in employment, redividing land. I've been recently talking to a large-scale farmer in Austria who is doing exactly that. He's allocating land to different people for them to exploit
in an agroecological way. So that's what I mean by it's possible on a large scale to start from also on large farms to make that transformation happen in the principles of agroecology, in a more fundamental transformation. Gracias, Emil. Justo iba a mencionar que hay un comentario en el ítem de preguntas y respuestas que habla que, bueno, en Argentina en particular, que pues, desde donde estamos organizando esto, quizá la agricultura industrial no está subsidiada como sí sucede en otros países, pero ahí por ahí sumo la pregunta de, bueno, pero ¿y qué condiciones habilitantes se generan para la agricultura industrial versus para la agroecología? Es decir, hay condiciones habilitantes, por más que no haya subsidios, digamos, hay condiciones habilitantes, hay políticas públicas, hay fomento a la investigación para que la agroecología se desarrolle. Esa es otra forma también de preguntarnos si la agroecología está siendo el foco o premiada de alguna manera en las políticas públicas a nivel nacional, más allá de que no se esté subsidiando el tipo de agricultura industrial. Y eso por ahí me lleva a una pregunta, que pregunta sobre justamente cuál es la acción política que piensan que se debe llevar a cabo para lograr estos cambios radicales que Ingrid mencionaba, estas transformaciones, cuáles son los actores que deben impulsar estas acciones, o cuál debe ser la estrategia con aquellos que de alguna manera toman por partes la agroecología para ofrecer soluciones a medias. No sé si por ahí quieren ahondar un poco más en eso. You want to go first? I think that, first of all, if we look at where investments in agricultural research are going today, there's several studies that have been published recently. 95% or far, in some cases even far more, are going to the industrial model of agriculture. I was trained as an agricultural scientist in a model of industrial agriculture. I wasn't trained, for example, in participatory research. It was very much you do research in a laboratory and then in an experimental station, and then you shove down the technologies to the farmers. And if they don't adopt it, it's because they are stupid. I mean, we must really have a revolution in the education system on how we educate agricultural scientists towards more system thinking, towards more participatory approaches to research, to transdisciplinarity. And then, of course, as a consequence, the whole research aspect has to change very fundamentally. And so, indeed, all the policies that are, even if there are no real direct subsidies, all the policies that are supporting, including investments in infrastructure for silos, for big grains, etc., have to be rethought and allocated towards agroecology. I can complement that with the very good questions about what are the policies we need. First of all, I would say we do need to think about just transition principles in agroecology, because many farmers are already considering that they are, that they're dependent on synthetic chemical fertilizers and industrial agriculture, and they just don't know how they're going to make that shift. They don't know the techniques, but they also don't know whether this is going to harm their income. And that's often the biggest barrier, that farmers do not trust that making that change is going to benefit from them. And so some people may have heard of the principle of just transition applying to the shift from fossil fuels, that there should be systems to help workers, feel confident and see alternatives.
to being reliant on the fossil fuel industry for their livelihoods. Well, we did some work on identifying what just transition principles in agriculture should look like. And we identified four broad principles. One is that just transitions in general, really, not just in agriculture, should address and not exacerbate inequality. Secondly, that we need to transform systems to work for people and nature and the climate, not just one at the cost of each other, so it must be holistic. Thirdly, that processes to plan those shifts need to be inclusive and participatory. So including farmers, but also maybe, definitely, in fact, the informal workers, the migrant workers, the women farmers who are often invisible in policy, they all need to be involved in understanding what the impact will be and also co-developing the alternative livelihoods and identifying the pathway that they want. So that governments can then understand what kind of support they need to provide to make that shift happen. And so the fourth principle would be for a comprehensive planning and policy frameworks. You don't just tell farmers, make the shift. You give them the support, the training, the new routes to market, the subsidies, the support, the social protection that help them make those changes, and whether it means shifting from one kind of agriculture system to another, maybe it means diversifying crops and selling to, finding new markets for all these different kinds of crops. Maybe it means retiring, or maybe it means also recognizing that there will be a drop in yields for the first 2 years or something, so helping to subsidize that. So that farmers can continue farming and know that in the long term, this is going to be a better solution for them. So those are the kinds of solutions that we want to see framing that shift. And they can be combined with by increased funds, shifting funds from the wrong thing to the right thing, as we talked about. That can help support more extension services, more support, training, advice to farmers, especially women farmers, so that they can do agroecology and adapt better to the climate change. And lastly, we could see clearer regulations, just telling, stop with the pollution, stop with the pesticides, stop with the, contaminating water systems. We can bring all of these together into a comprehensive system to bring about the shift. Bueno, quizás complementando un poco, yo había mencionado en la primera intervención los puntos que considero que no son negociables para poder tener agroecología y soberanía alimentaria, y la base pues es el acceso a la tierra-territorio. Lastimosamente la mayoría de gobiernos o de políticas que tocan temas de agroecología no tocan el tema tierra o acceso a la tierra, porque es sumamente complicado. Sabemos de que es un tema que no tiene una solución fácil, que se van a tocar intereses y que también se va a perder popularidad o ganar popularidad con algunos sectores en los puestos públicos. Pero tenemos que pasar esa barrera que nos está deteniendo. El hecho es de que las y los productores no tienen tierra, están gastando muchísimos de sus fondos o en el alquiler o inclusive partes de sus cosechas para pagar el alquiler de los territorios que de por sí están en mal estado, y les dan territorios que no son aptos para cultivar muchas veces las milpas, o las milpas tampoco con sistemas agroecológicos que tienen ya temas permanentes de cultivo y no solo son cultivos a veces temporales. Entonces el tema de la tierra creo que tendría que ser un tema que, si un gobierno de verdad se quiere sentar a solucionar el problema de la agricultura y impulsar procesos de agroecología a nivel nacional, tiene que sentarse seriamente a discutir el tema del acceso a la tierra y el derecho a la tierra como un derecho humano. Lo mismo con el tema de las semillas, ¿no? Asegurar el acceso a las semillas libres y asegurar el cuidado también y protección y apoyar este tema de las semillas. Ahí también el tema del extensionismo creo que es fundamental. Hemos visto algunos cambios en Honduras, por ejemplo, hubo un cambio sumamente fuerte
en la producción de café, cuando empezaron con un sistema de extensionismo, empezaron con un proceso de apoyo de los bancos para el cultivo y la compra de abonos para café, un modelo muy similar a cuando se quiere impulsar un cultivo dentro de un país, pero fue sumamente exitoso porque tenía desde la parte técnica la asistencia, tenía la parte de subvenciones, tenía acceso a préstamos para las personas que lo quisieran hacer, tenía infraestructura para llegar a los mercados, tenía todo una red desde el gobierno que le estaba brindando apoyo a los campesinos que quisieran trasladarse de cultivos de granos básicos a producción de café. Lastimosamente esa era la idea, para que tuvieran mayores ingresos económicos y pudieran exportar el café. Y fue sumamente exitoso. Honduras pasó de producir nada de café a ser uno de los terceros más grandes en Latinoamérica. Y hasta el día de ahora continúa con este sistema. Y ese tipo de experiencias exitosas que no fueron utilizadas con un sistema quizás en ese momento ideal, pensáramos, podrían utilizarse para tratar de impulsar estas transiciones, porque muestran todos los apoyos que se necesitan para que una persona cambie su sistema de vida de producción a otro sistema de vida. Y más allá de, por supuesto, fomentar y seguir apoyando el intercambio de las redes de agroecología, para no olvidar de que no estamos hablando solamente de prácticas, estamos hablando de sistemas sociales que están también entrelazados y que se ayudan para vivir en este territorio vidas más dignas al final de cuentas, ¿no? Sí, comparto, Ingrid, muchísimo, y tener esta visión de la agroecología con las tres patas, ¿no? Como la ciencia, la práctica y el movimiento, ¿no? O sea, esta visión holística de lo que es la agroecología, y súper importante, y lo mencionábamos en el encuentro pasado, la necesidad de redes de agricultores y agricultoras que puedan juntarse a compartir experiencias, a co-crear las soluciones y hacer frente también a las distintas situaciones que se van dando, en parte a raíz del cambio climático, que es una de las tantas dimensiones que está haciendo tan vulnerable, digamos, a la producción de alimentos. Ya estamos en el tiempo, así que no quiero abusar más del tiempo de los y las oradoras, así que desde ya agradecerles, quizá por ahí pedirles una última reflexión, qué piensan, digamos, que va a pasar con la agroecología en estos grandes espacios internacionales que hablábamos, si piensan que va a seguir creciendo, y si sí, de qué manera, si tienen altas expectativas para eso. Bueno, una última reflexión, no sé quién quiere arrancar. Quizá por ahí Teresa. Yes, I'm convinced agroecology is growing. We're starting to see the change finally. For many years, many of our organizations have talked about the importance of agroecology for social reasons, because we saw the direct benefit to farmers. But with the science coming from the IPCC and the climate argument, that has turbocharged the shift. And I'm really excited, and I do believe that's the direction we're heading in. Me sumo, yo también creo de que es la dirección a la que vamos a ir, en la que vamos a ir caminando todos. Ojalá que sea por una decisión que tomemos de manera consciente y que empecemos el cambio a tiempo, y que no sea una decisión obligada, que parece un poco, podemos ir quizás por ese lado también. El cambio se va a dar, queramos o no queramos, porque los sistemas como están actualmente no son sostenibles, son sistemas que enferman, y lo hemos visto, y cada vez la globalización y la forma en que se produce va a tener más complicaciones por el cambio climático, por problemas de distribución, etcétera, etcétera, o por problemas mismos de sequía o de inundaciones que van a afectar regiones donde tenemos algunas producciones específicas. Entonces vamos a tener que cambiar, queramos o no queramos, hasta a estos sistemas más locales, y que por suerte van a ser, esperemos, más sanos y más sostenibles para los territorios. Entonces yo estoy positiva, que creo que vamos a lograr hacer estos cambios antes de que sea una obligación. Lo vamos a hacer a tiempo, espero ahorita, de una manera urgente y drástica, a empezar a cambiar estos sistemas, y que también se va a impulsar, no desde lo local, que eso ya se está haciendo, sino también desde las instituciones internacionales. Y muchas gracias por la invitación.
Thank you. I agree that indeed agroecology has really risen to a level of attention on the international scene that it will not be possible to just ignore it, and that there will be more and more attention to agroecology in the future. But I also want to caution that we shouldn't be too overly optimistic. There are, as I mentioned already, there are vested interests that are wanting to counter the progress that has been made. Until a few years ago, I saw people that are really against agroecology saying, yes, we need some agroecology there. It has a small niche. Now that agroecology is becoming more prominent in the international discussions, it really becomes threatening for these vested interests, and they've started to be more aggressive in trying to undermine, including by funding groups to write stories against agroecology, etc. Really, I can document what I'm saying here. And also, taking the opportunity, very recently, articles have come out about since the war in Ukraine, saying that now we are in a crisis situation. All these discussions about more sustainability and more green and more, we must put that aside for the time being. We must produce more grain now, and therefore put more fertilizers and more pesticides on the. So that is there. We shouldn't ignore it. I'm not saying that that will dominate. I hope not, and I'm convinced it will not, but we should not be naive and think that we have already won the battle. We'll have to continue to fight, and I think unite forces, all the people that if we work together, I think we can be much stronger. So an optimistic message with caution. And thanks again for the invitation. Bueno, muchísimas gracias a los tres, a Emil, a Teresa, a Ingrid y también a Walter, que tuvo que retirarse porque tenía otro compromiso, así que muchas gracias, en particular que para algunos de ustedes es bastante tarde ya, así que les agradezco el esfuerzo que han hecho. Y bueno, simplemente para cerrar, agradecer a todos los y las que estuvieron participando estos 2 días, que me parece que han sido muy ricos, con muchos intercambios que me parece que van a ser, espero que tengan, digamos, asidero en las políticas públicas en Argentina y en los espacios de conformación de redes justamente que estamos tratando de construir. Les recuerdo que los 2 encuentros fueron grabados y van a quedar a disposición de cualquiera que lo quiera ver por primera vez o de nuevo en el canal de YouTube de FARN, que es FARN Argentina. Y bueno, sin más, les agradezco muchísimo la participación, todos los comentarios y preguntas, y seguimos tejiendo redes, así que seguimos en contacto. Muchas gracias.